Pues muy buena, aquí estoy con la BMW K75, matriculada en 1987, fabricada en diciembre de 1986 y en este vídeo vamos a hablar de la R1300GS y del pedal del cambio. Así que empezamos. Bueno, como siempre al principio del vídeo, la fecha en la que estoy grabando, hoy es miércoles 4 de diciembre de 2024. Y un par de cositas. La primera, me gustaría saber vuestra opinión de lo que voy a comentar durante este vídeo, comentarla ahí abajo cuando veáis lo que voy a comentar, si no lo sabíais o si sí lo sabíais, comentarla ahí abajo. Y la segunda, si tenéis moto con cambio de marcha, bajar a vuestra moto o si lo sabéis, comentarlo también y hacerle así. ¿De qué material es el pedal del cambio de vuestra moto? Ya sea una Honda, una KTM, una Suzuki, cualquier marca china, me da igual, una BMW no 1300GS y no con un pack especial que hay que comprarle, meterle más pasta. Todo parece que hoy en día va a base de pack, no sé qué, pack no sé cuánto. Bueno, tocar el material de vuestro pedal del cambio, a ver de qué material es. Así que, ¿de qué va esta temática realmente de este vídeo? Bueno, pues que resulta que la R1300GS, esa moto premium, pues esta piececita, BMW es muy lista y dice, llevamos toda la vida haciendo motos o GS, ya que estamos hablando de GS, con la palanca del cambio metálica. Así que vamos a ponerle a la 1300GS la palanca del cambio de plástico. Fijaos qué guay. Pero vamos a poner un pack extra, pack enduro, en la que la palanca del cambio, en ese pack enduro, sí que es metálica de aluminio, ¿no? Así que de eso vais tratando el vídeo. Si lo sabíais esto, pues de esto va el vídeo. Si no lo sabíais, pues ya con este vídeo lo sabéis. Así que me voy a subir a casa con el ordenador. Vemos ¿qué le ha pasado a alguien que tenía esa palanca del cambio de plástico? Pues que ha partido por aquí. Ahora vais a ver la sección que tiene de plástico en esta unión. ¿Qué opino yo sobre esto? Sobre que la palanca de una moto que puede pisar campo sea fija como esta y no sea plegable, como era la Honda Dominator, que tenía esto plegable, y también el pedal del freno, esta parte también era plegable. Lógico en una moto que puede meterse en campo, porque al final siempre te caes, y no es lo mismo caerse con esto rígido que con esto plegable. Las motos de enduro y de motocross son así también, la Dominator, repito, era así. Así que bueno, voy a casa con el ordenador, vemos qué le ha pasado, obviamente que ha partido, cuánto cuesta pagar ese extra, si hay otras opciones como AliExpress. Bueno, ahí vemos ahora en casa con el ordenador. Repito, comentadme ahí abajo, ¿qué opináis de esto? Qué listos son los de BMW, ¿eh? Son unos genios, tío. Bueno, pues ya estoy aquí con el ordenador. Miércoles 4 de diciembre de 2024. Vamos a ver qué dice esta gente, qué pasa con la palanca del cambio de la 1300GS de plástico. Demasiado. Vamos a ir por orden. Lo primero, en Google, manuales K75. Diréis, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, hacedme caso. Manuales K75. Pues aquí estamos en este post de esta página, en la que tiene 8 páginas. Nos vamos a ir a la página número 7. En concreto, a este comentario que publiqué el 7 de enero del 2023, pero que voy renovando de vez en cuando, el comentario 302, que si te quieres meter justo aquí, te voy a dejar el enlace en la descripción para que pinches y te va a venir directamente a este post, a este comentario te va a venir directamente. Este comentario lo titulé empezando así, que además también tengo un vídeo que titulo así: calidad constante en el tiempo. Un artículo de una revista antigua, calidad constante en el tiempo, 3 deportiva, BMW, R69S, R90S y K1. Y entonces, en otros vídeos he grabado este comentario desde arriba hasta abajo, pero en esta ocasión lo vamos a hacer desde abajo hacia arriba. Y digo desde abajo hacia arriba porque he puesto arriba el post que va a ser protagonista de este vídeo de la palanca del cambio de plástico. Este post lo termino, porque ahora vais a ver de qué detalla, si no habéis visto otros vídeos que también grabo esto, que las K también tuvieron fallos, modificaciones y mejoras. Y en este vídeo de mi propia moto K75, también K100, detallo todos los fallos, todas las modificaciones y todas las mejoras que se hicieron en aquella época a estas motos. Pero desde mi punto de vista, ni por asomo los fallos y tal que están teniendo las BMW desde hace unos años hacia aquí. Lo he dicho en otros vídeos, que mucha gente ha comentado mis vídeos
que las BMW dejaron de ser BMW. Hay gente que dice en el año 2000, 2001, hay gente que dice a partir de 2005, hay gente que dice que cuando ya pasaron de aire a refrigeración mixta, que no líquida, dejaron de ser BMW. Bueno, cada uno tiene su opinión, pero me lo han comentado no más de uno, ni más de dos, ni más de tres. Bastante gente me lo ha comentado. Así que vamos hacia arriba. Lo voy a grabar del tirón, pero ya digo que son varios posts de llamada de revisión, fallos, tal. Casi medio millón de BMW GS llamada de revisión, soluciona el calor pie derecho, reclamación BMW, faro autoadaptable, goteo S1000, problema S1000, horquilla S1000, XR me dejó tirado, radio flojo, avería sistema de freno trasero, desprende muchísimo calor, encuesta de calor, problema de calor, queja del calor, avería de la moto, fallo de fabricación, otra de ruidito 1250, problema de funcionamiento, problema de arranque, campaña de freno trasero, varios problemas de freno trasero, ayuda árbol de leva, campaña árbol de leva, que no hay campaña, y ya he hecho otros vídeos como qué pasa a los árboles de leva a muchas motos BMW con pocos kilómetros, desgaste prematuro del árbol de leva, alternador para el que tampoco se hizo campaña, maldito alternador, avería moto nueva, consulta técnica, ruido cilindro derecho, ruido cilindro izquierdo y cambio de pieza, embrague roto a los 9.200 kilómetros y 6 meses de antigüedad. Esto no sé, pero es de algo alemán, imagino. Alemania prohibirá usar 1250 no revisada, quejas por la actualización de la caja de cambio, 250.000 BMW 1250 revisión por rotura del cambio, que tiene relación con esto. También tiene relación con esto que el campaña del software de la caja de cambios, que mucha gente no la ha querido pasar, que se modifica el comportamiento de la moto y tal. Tengo vídeo hablando de eso. 250.000 tal, otra llamada de revisión, cardan pegado por óxido, inspección GS 1200 de cardan con taladro. Tengo vídeo de todo esto, óxido en el cardan, con 19.000 kilómetros cardan oxidado, cardan profanado, campaña BMW. Seguimos con los cardan oxidados. 700.000 BMW tendrán que cambiar o revisar el cardan. A la 1250 sustitución del cardan a los 60.000 y revisión a los 20.000 kilómetros. En la 1300 puede salir ardiendo por culpa del relé de arranque. En la 1300 cardan se revisa a los 20.000 y se sustituye a los 80.000. Tengo vídeos de todo esto, detalladísimo, lo podéis ver. Nuevos problemas para la 1300, tal. Esto tiene relación con lo de salir ardiendo del relé de arranque. Esto igual, en alemán, el relé de arranque que empezó a fallar cuando lanzaron la moto, un relé MOSFET, creo que era obviamente moderno y se ha cambiado por uno electromecánico como el de la K75, el relé del arranque. Y ahora viene el protagonista, lo que pasa es que ha salido en grande, no sé por qué no ha salido como esto, el post protagonista de este vídeo, al que sale ya esa carilla ahí. La palanca del cambio de la 1300 GS, a no ser que pida un extra, es de plástico. Una palanca de plástico en una moto que puede pisar campos. ¿Cómo te come eso? Así que bueno, aquí se han abierto unas fotos, pero el post se llama así: rotura, palanca de cambio GS 1300. Vamos a pincharnos, nos metemos dentro, leemos qué dice esta persona y cómo se va detallando esto. Me metí ayer, a ver si hoy ya hay más comentarios y qué opina la gente. ¿Vosotros qué opináis que la palanca del cambio de una moto, me da igual sea BMW, sea China cualquiera, sea KTM, Honda, Yamaha, Suzuki, la que sea, Ducati, Moto Guzzi, la que sea? ¿Qué opináis que una moto cualquiera, por básica que sea o por premium que sea, qué opináis? Comentarlo ahí, qué opináis que una moto tenga el pedal del cambio de plástico? Vamos a verlo. Bueno, menos mal que a esta persona esto le pasó al llegar a su casa y no por ahí de ruta, porque si no directamente es que por esa tontería te quedas tirado y no puedes hacer nada por solucionarlo, pero nada. Bueno, pues hoy al llegar de ruta subo a una plataforma de esas móviles para moverla, podéis ir leyendo, yo creo, así si paráis el vídeo por ahí leyendo. El tema es que me bajo y veo la palanca del cambio colgando. No sé si es del golpe de no sé qué, de calarse o similar. La palanca se ha partido y adjunta estas fotos. No se ha partido por donde le das con el pie, se ha partido por la unión que va hacia la caja de cambio. Aquí tiene el tornillo, bueno, este sistema, ahí lo ves, no por la parte donde se da con el pie, que por cierto, esta parte
Si es una moto que puede pisar campo, igual que lo era la Dominator, obviamente mi Z de motocross, la Dominator, tanto el pedal del cambio como el del freno, pues los tenía que esta parte era plegable. Además, tanto el pedal del cambio como el del freno eran de hierro, que alguno dirá, es una chapuza los tiempos que estamos, sí, lo que quiera, pero si le da un golpe, se doblará, será raro que pueda partir y con calor podrás volverlo de nuevo a poner en su sitio y solucionado, porque ya me pasó con el pedal del freno, que le di un golpe, lo doblé y con calor lo enderezamos. De hecho hice hasta un vídeo sobre aquello. Cosas que pasan cuando sale al campo, cosas que pasan, pero esto te deja tirado y no puedo hacer nada por solucionarlo. Vamos a ver más cosas. Esto, fijaos, esto para rebajarle peso, aquí con estos nervios para darle fuerza al material, pero esto es para rebajar peso. ¿Rebajar peso en una palanca del cambio? ¿Nos estamos volviendo gilipollas o qué está pasando? Bueno, creo que existe la misma en aluminio, creo que en el pack de enduro la lleva así, o sea, a poquina pasta si quieres un pedal de aluminio. Luego sí, a la 1300 le hemos rebajado no sé cuántos kilos con respecto a la 1250, claro, si le haces chapuzas de estas, le quita el caballete, no sé qué historias más, pues así es muy fácil bajándole peso, no te jodes. Bueno, el lunes preguntaré, bueno, esto se comentó, aquí responden, se comentó cuando salió la moto y me parece que no es el primer caso. Me parece una chapuza poner esa pieza de ese material, algo que te puede fastidiar un viaje, totalmente. Vamos a ver qué más opina la gente, pero me interesa vuestros comentarios que estáis viendo este vídeo, comentar qué os parece en una moto premium de más de 20.000 euros, que el pedal del cambio sea de plástico y tengas que pagar un extra si quieres el pedal de aluminio en el pack enduro. Desde luego, con tal de abaratar costes, yo no sé en qué cabeza cabe. Luego cuando se dice que la calidad ya no es lo que era, no me gusta. En fin, yo me diría si hay alguna industria auxiliar de más calidad. Esta original parece literalmente de moto de feria. Díganme por qué plástico, cuando las 1200, 1250 las montaban metálicas, cada vez peor calidad. Hoy de todo es la señorita Pepis. Con el plástico ganas peso y la moto corre más. Obviamente, una ironía como un camión. ¿Será que pierdes peso? Bueno, me he puesto a dieta, de momento 5 kilos, pero la moto corre exactamente lo mismo. Podría ser de plástico sin problema, pero bien dimensionada. Con lo fina que es, no me extraña que se rompa. Yo qué sé, ¿qué te cuesta poner un pedal del cambio metálico? A ser posible de hierro, que tiene solución si se dobla. El aluminio puede doblar y seguramente parta. Y obviamente tienes que comprar un pedal nuevo. ¿En serio que la palanca del cambio es de plástico? Fijaos, aquí esto parece como la solución de la marca Wunderlich, ¿lo veis? Es mecanizada, además parece. Esta parte se puede extender y además esto es plegable, como tendría que ser una moto que puede pisar campo. ¿Lo veis? Se puede extender para jugar con las botas. Ya sabemos, las botas de campo, bueno, pues que tenemos que poner el pedal un poco más alto para movernos en el campo. El pedal va un pelín más alto de la altura de la estribera. Y bueno, pues esto retráctil es mejor, ¿no? Aunque a mí la verdad, esto así tampoco me hace mucha gracia. Esto me gusta más el pedal de una pieza, como tiene que ser, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y esto plegable. ¿Y cuánto vale? Esta es la referencia de esta marca. Ahí está. ¿Cuánto vale esto el leñazo si lo pones? 160 euros. Más el envío si hay que pagarlo. Imagino que no, por superar los 100 euros, no sé. ¿Qué os parece? Gastaros 160 euros extras en una moto que ya ha costado 20.000 euros tranquilamente. Vuelvo a comentar a esta persona. Eso es lo que pensaba, lo que me hace pensar si BMW tiene acciones de Wunderlich. Si tuviera 1.300 sería el primero que compraría. Menuda gracia quedarte tirado por esa rotura. Y bueno, pues aquí igual. En Enduro venden, y es cierto, la he visto, unas manetas irrompibles de plástico. Que también la hay de aluminio, que son que puedes doblar para donde quieras y no las partes. En enduro, y si hacéis enduro en motocross, es normal caerte y romper la maneta de embrague o la del freno delantero, pero bueno, son casos que no te va a meter en los sitios donde te metes con una moto de enduro con una 1300. Imagino que el 99,9% de vosotros que tiene una 1300 no va a hacer enduro de verdad con una de estas, ¿no? Manita replay,
Que el pedal del cambio lo hagan de plástico podría estar bien, pero parece que han usado algún plástico más mundano. Y cuidado, que los plásticos con el calor, el tiempo y la luz solar se resecan y acaban partiendo como el cristal. Que hagan eso en un pedal del cambio, punto negativo. Este comentario está bien, pero se contradice un poco, porque dice, podría estar bien, pero luego dice que los plásticos con el tiempo, la luz y tal, acaban partiendo. O sea, que no podría estar bien, digo yo, se está contradiciendo un poquito ahí, ¿no? Pero bueno, sí que existen manetas de estas irrompibles de plástico, pero yo personalmente no las montaría, aunque yo hago motocross, no hago enduro. En motocross pues es distinto, enduro estás por ahí fuera, se te parte y te puedes joder, aunque bueno, te puedes venir cambiando sin embrague o usando el pedal del freno trasero si has partido la maneta del freno delantero. Vamos a seguir viendo. Esto, Unstoppable, que era como imparable o cosas así, ¿no? Chapuza de ahorro de costes. Lo tengo claro ver que las GS van a peor, pero igual como todas las marcas, compran menos por más. Pues sí. Venga, a ver quién saca la palanca premium. ¿Habéis visto cómo están siendo todos los comentarios? A ver si hay alguno de vosotros que encima está apoyando a BMW tenéis todo vuestro respeto, obviamente, si lo hacéis, pero alguno de vosotros apoya a BMW con la palanca del cambio de plástico. A mí me parece vergonzoso. Chapuza premium, a lo mejor hasta diseñada con técnica aeroespecial para que en caso de arrastro no salte chispa y se incendie la moto. Lo de verdad eso es lo fino, por la parte de enganche, el resto se ve bastante bien. Es verdad que por la zona en la que engancha se ve fina, el resto pues sí parece más ancha con los nervios que tiene y el rebaje del material para ahorrar peso, ya ves tú. La zona del tornillo es con el papel de fumar, que es por donde ha partido, claro. ¡Qué barbaridad! Palanca de cambio en plástico, me he quedado a cuadros, lo que me faltaba por ver en BMW. Podéis leer el comentario si queréis. Adjunto foto. Esta es la persona a la que se le ha roto de Madrid, a la que se le ha roto en la 1300, que además tiene una foto ahí, ¿lo veis? Adjunto más fotos a la que se le ha roto. 1 milímetro tiene la pared que engancha con... que es la parte en la que ha partido, obviamente. ¿Qué os parece? Una sección de 1 milímetro para esa zona encima en plástico. Demasiado. 1 milímetro. Y por ahí por donde ha partido, claro. Es que aquí tiene un código QR, será para comprar la misma referencia de la pieza. No me voy a meter en Realoem ni nada para mirar la pieza, ni mirar los precios, ni nada, paso. Solamente para que veáis esto. Como decía, el resto de la palanca se ve bastante resistente. Diría que incluso más que si fuera metálica. Permíteme que te diga que no. Pero la unión, porque que diga que no, pues porque si no, no existiría la del pack enduro ni la de Wunderlich, básicamente por eso. Pero la zona de unión con el tornillo es de risa. ¿Lo veis? Esto digo yo que tendría que ser plegable, igual que la puntera del pedal de freno trasero también tendría que ser plegable. Porque si se pisa a campo, pues es normal darle con una roca o que se caiga la moto y eso tenga plegable y no se parta por ahí. Por aquí, hay el código QR ese que tiene. Excelente moto sin duda, nadie dice lo contrario, yo no digo que sea una mala moto, pero tiene sus cosas que para ser una moto premium con ese precio yo no las perdono. Y por eso hago este vídeo. Detalles como este hace otras, además uno necesita de comprarla, que tiene 1200, tal, 1150, en fin, esperemos problemas de juventud. No tan juventud, porque estamos a 4 de diciembre de 2024, la GS 1300 o la R1300 GS se sacó en octubre-noviembre de 2023, por lo que lleva ya 1 año y 2 meses en el mercado, más todo el tiempo que haya estado BMW probándola antes de lanzarla al mercado, que quiero pensar que han sido bastante tiempo y kilómetros. Quiero pensar como hacían con las K o con las Boxer antiguas. Hemos comentado, de romperá la mínima incidencia, el brazo no creo que diera problema de grosor, estructura, pero la acogida es catástrofe asegurada, aunque después con ese grosor. Es que no tiene sentido, cuánto material se han ahorrado por hacerla de 2 milímetros, poco y nada. Metedura pata de diseño y resistente. Pero es que yo de verdad pienso, ¿en qué piensan los diseñadores de una moto o de una parte de una moto cuando hace una palanca del cambio como esa y con una sección de 1 milímetro? ¿En qué piensa el diseñador? No entiendo. Bueno, piensa en que eso se romperá y al final tendrás que ir al concesionario y pagas pasta, porque otra cosa no se me ocurre. La del paquete Enduro Pro, además de ser de aluminio, esa zona está más reforzada y es mucho más gruesa. ¿Y lo veis? Esta es la del paquete Enduro Pro, que esta parte tendría que ser
abatible, abatible, no lo veo. Y si es de enduro, pues aquí tendría que tener un estriado y no una goma para poder darle con una bota, pienso yo, ¿no? No te vayas al campo y que se te meta huilla entre lo que es la palanca y lo que es la goma, y la goma te baile o la pierdas, no sé. Si es de enduro que diseñan así, yo pienso que esto tendría que ser distinto, esta parte. Luego esto, pues ya veis que está mejorado con respecto a la de plástico que ha salido. Esto no sé, estas piezas no sé qué pueden ser, parece como rodamientos, pero no creo que sean un par de rodamientos, ¿no? Y esto también. Bueno, pues hay que ponerse esa, sin duda. No es plástico, es una aleación de terilio carbono, como Buzz Lightyear. ¿Os acordáis de Toy Story? Cuando aparece Buzz Lightyear, que dice que no es plástico, que es terilio carbono. Bueno, pues un poquito de risa, que siempre viene bien un poquito de risa. Se puede pedir la palanca del cambio solo o es parte del pack enduro, como se llame. Y la broma, una pastita. Y cuesta la broma una pastita, porque esa es otra, lo de los packs. No sé cuánto costará. ¿Cuánto costará esto? Si sabéis cuánto cuesta esto, aunque cuando se publique este vídeo quizás esta persona ya lo haya comentado, comentarlo. Es un extra que tienes que gastarte, además de los 20.000 euros de la moto, que se ve que es muy básica, porque si hay que cambiarla hasta el pedal del cambio. Esta palanca con batadón típico cambio BMW no aguanta. Sabemos que las cajas de cambio BMW son especialitas, no hay que acostumbrarse a ellas. Si fuera una moto china diríamos, claro, es China, ¿qué puede esperar? Obviamente, totalmente. Pero viendo esta curva, esa foto es la carretera de San Pedro Alcántara Ronda, sí, además de Málaga. Pero viendo lo que están haciendo, ya se pueden poner las pilas las marcas europeas en precios o materiales y van a tener muchos problemas. Ya estamos viendo lo que está pasando con KTM, ¿eh? Estamos viendo lo que está pasando con KTM, a ver cómo salen de esta. Bueno, yo soy más de japonesa, siempre lo he dicho. La única ventaja de la europea, de hecho anteriormente hace un par de vídeos así he subido un vídeo con 16 motos que me gustaría tener y meter ese vídeo y tiene relación con las motos japonesas. 16 motos que me gustaría tener. La única ventaja de la europea es la infraestructura en concesionarios y vivir de la renta, obviamente. Yo siempre también lo he dicho en los vídeos. BMW, sobre todo con el tema GS, vive mucho del pasado, de cuando ganaba Dakar, con Gastón Rayer, etcétera, ¿no? De aquella época yo creo que todavía BMW sigue viviendo de la renta. Porque y es mi opinión, ojo, cada uno que diga lo que quiera. Porque la calidad ya estamos viendo la que es y los precios también. A veces me equivoco leyendo, me cuesta leer porque estoy leyendo a través de la pantalla del móvil. Sí, de plástico, pero de plástico BMW, que quiera, que no, ya es otra cosa, ¿lo veis? Otra ironía. ¿Qué pensáis de todo esto? Comentadlo abajo, ¿qué pensáis de todo esto? A ver si es que no la fabrican ni en Alemania, ni en China, a ver si se la encargan a Feber, la moto Feber aquella, ¿eh? Como la 1300 la han bajado de precio con respecto a la 1250, en algo tienen que ahorrar. Bueno, bien BMW, bien, innovando con nuevos materiales. Yo creo que se puede pedir por separado. Mira la referencia aquí. Vamos a pinchar en ese enlace de ahí que está en azul y vemos qué pone, qué aparece. Fijaos, aquí aparece el pack enduro. Esta es la imagen que hemos visto antes. Y si necesitamos la parte 1 completo, pues el pedal cuesta $120 o 115 euros. Ahí está aproximadamente, más el envío si tienes que te lo tienen que enviar o si lo compras en los concesionarios BMW. Por ejemplo, la gomita, que es la 2, cuesta 11 euros. 11 euros, o mal envío lo que sea, cuesta esa gomita número 2. En proporción, es mucho más barato comprar el conjunto que comprar la gomita. Que digo que si es pack enduro de verdad, esa gomita sobra totalmente. Esto tendría que ser más plano, con un estriado tipo moto de enduro, de trail de verdad o de motocross. Pienso yo. No aquí que, como digo, al final se mete agüilla y arenita entre lo que es la goma y esta parte metálica. Empieza la gomita a lo mejor a bailarte y puede incluso escupirla en una salida que le des con la puntera del de la bota de campo y la terminas escupiendo la goma, pierdes la goma. De hecho, si te venden la goma suelta es porque realmente puedes perderla, está claro, ¿no? Así que vamos a seguir viendo el post que seguíamos antes. Fijaos, el siguiente comentario, venimos de aquí, esto es de AliExpress, vamos a meternos también. Palanca al cambio 1300. Pues fijaos, es que esto de AliExpress es una pasada, ¿eh? 130, 45, 50. Lo mismo son estas distintas, por ejemplo. Pero esta. Ahí está.
¿Qué os parece, Demasiado, También posapiés. Esta parece un poco distinta, ¿no? Pero bueno, que opciones en AliExpress también hay. ¿Lo veis? Esta es muy básica, pero vaya, es tan básica como la de BMW que hemos visto antes. ¿Lo veis? O la de Wunderlich. Es que yo diría que incluso es igual a la de Wunderlich, que costaba 160 euros, aunque aquí sale un pedal de freno trasero. Esta es del cambio, no, este es de freno trasero. Y ahí cuesta 39 euros aproximadamente. Bueno, pues opciones en AliExpress, si tenéis una 1300 y estáis viendo esto, pues y no conocéis este foro que he estado grabando, pues también hay. Así que volvemos al post de antes. Seguimos después AliExpress, aquí le responden. Eso seguro que son de mala calidad, no como los de BMW. Claro, hay gente que ve que por ser de AliExpress ya es una mierda, pero este estará comentando en modo ironía, claro. Nada más enterarme que eran de plástico, supe que esto pasaría. En fin, cosas de BMW. Yo la verdad me informé de la 1300, sobre todo para algunos vídeos que hice, y no encontré información sobre esto, que el pedal del cambio fuese de plástico. Pero comentarme ahí, ¿qué opináis vosotros, no? Si se parten podrán decir que eran chinos. Ahí está. ¿Qué puto marketing tienen los chinos? Ven a la moto y te hacen accesorios que saben que vas a pedir. Encima de aluminio, nos comen los chinos, totalmente. Yo estoy muy decepcionado con lo que últimamente pedir 30.000 euros por una moto con calidades dudosas no me anima a cambiar a la 1300. Y ya el último, mi foto es esta que tengo en el foro, es el carenado de una K100 RS cogida de la pegatina del taller Motobosser Ignacio de aquí del Palo de Málaga. Bueno, he bajado al garaje para confirmar, la mía es de enduro, entiendo por el paquete pack enduro. Obviamente si esta persona tiene una 1300 y la pidió con el pack enduro, pues obviamente el pedal es de aluminio. Y siendo 4 de diciembre, 11 menos 5 de la mañana, el post termina aquí con 43 comentarios. El post igual que el enlace de la página 7 de manuales para K75, donde tengo todo ese tocho que he grabado antes, los dejo en la descripción, si queréis meteros y entrar aquí directamente. Así que poquito más, volvemos con la K75 y ya despido el vídeo. ¿Qué os ha parecido todo esto? Es una pasada, vaya. Bueno, pues ya habéis visto. Estos de BMW son unos máquinas, unos máquinas. Ahora estás por ahí de rutilla de viaje o de viaje, eso es peor todavía, estás de viaje y le das con el pie o reduciendo y te parte por aquí y ahora cómo sales de esa, que se queda la caja de cambio con una marcha puesta o ni siquiera puedes salir de donde estés porque metes primera para salir y partes la palanca de aquí. ¿Ahora qué pasa? Pues tienes que ir al concesionario BMW, o sea, perder un día mínimo de viaje, si no es más seguro, y si estás por ella ni te cuento, de países que bueno, y a lo mejor te tira un viaje por tierra, un simple pedal del cambio. Yo son cosas que, lo siento, pero no concibo estas cosas, joderte un día, un viaje o un viaje gordo con la moto, por culpa de que el pedal del cambio sea de plástico y se parta por aquí, o incluso se puede partir por aquí, yo que sé, aunque la sección de aquí sí que era más gorda, aunque por aquí dentro estaba rebajada, esta como veis pues es todo de una pieza. No sé, son cosas que no concibo, pero bueno, parece que hacia donde nos está encaminando la sociedad moderna. Productos cada vez de peor calidad, usar y tirar, parece que vamos hacia eso. ¿Qué opináis vosotros? Así que ya está, hasta aquí el vídeo. Mi cuenta Instagram, @nachokbs1, por aquí un vídeo que os deje, alguno también relacionado con la 1300, por aquí el botoncito para suscribiros al canal, aquí alguna lista de reproducción, por ejemplo, la que tengo dedicada al Cardan, una lista de reproducción detallada del Cardan, y por aquí a la izquierda pues otro vídeo que os deje también relacionado con la 1300, como tengo un par ya hechos, creo, el del relé de arranque y el del Cardan también, que hay que sustituirlo al 80.000, revisarlo cada 20.000, en la 1300 esa sustitución sí que hay que pagarla, no como la 1250 que a los 60.000 y te la cubre BMW, creo, aunque hay gente que está teniendo problemas en algunos concesionarios. Bueno, ya está, no me enrollo más. Por cierto, si no sabéis lo que esto estáis preguntando, es para un desconectador de batería, cosa que viene genial. Si falla el relé de arranque y se queda el motor de arranque girando, se puede hasta incendiar la moto. Es un desconectador de batería. También tengo vídeos de cómo se pone, sobre todo detallado en estas motos. Pulgar en alto, ¿qué os parece todo esto? Un saludo desde Málaga. Estos de BMW son unos genios, ¿eh?